Persecuciones ardientes. Si el investigador Larry Arnold está en lo cierto, hay muchos casos de combustión humana espontánea, véase la página, que no son mortales o que casi lo son. Algunos de estos parecen ataques de poltergeist, otros parecen ser casos de personas que atraen el fuego o rachas de mala suerte relacionadas con el fuego, mientras que otros, las víctimas, parecen ser objeto de persistentes ataques de fuego. Los brotes espontáneos de incendios son una característica familiar de los disturbios poltergeist. En el dramático caso de la casa Dagg en 1889, el investigador Woodcock hizo una declaración pública citando no menos de 17 testigos en el sentido de que se han producido incendios espontáneos en toda la casa, hasta 8 en un día, 6 dentro de la casa y 2 fuera, que las cortinas de las ventanas se quemaron mientras estaban en las ventanas. Esto ocurrió a plena luz del día mientras la familia y los vecinos estaban en la casa. La declaración se cita íntegramente en Ghost and Poltergeist. Ghost y Poltergeist, Fantasmas y Poltergeist del padre Thurston de 1953. The New York World, del 8 de agosto de 1887, dice que se habían encontrado hasta 40 incendios en 2 horas en la residencia Hoyt en Woodstock, Nueva, Nueva Brunswick, y que se habían consumido o habían quedado inexplicablemente confinados a áreas muy pequeñas. A ver qué dice la imagen. En 1713, el abad Girolamo Leoni de Ceneda se aterrorizó al ver una llama que repentinamente estalló con un rugido desde el suelo en un pueblo cerca de Venecia. Se cernió sobre el lugar durante un rato y luego desapareció. Hay varios registros del mismo fenómeno en otros lugares. Ilustración de W. de Fonvielle, Truenos y relámpagos, 1894. A ver, The New York World del 8 de agosto de 1887 dice que se habían encontrado hasta 40 incendios en 2 horas en la residencia Hoyt en Woodstock, Nueva Brunswick, y que se habían quemado o habían quedado inexplicablemente confinados a áreas muy pequeñas. Comenzaron el 6 de agosto y no se pudo encontrar ningún origen para ellos. Ahora una cortina en lo alto y fuera del alcance estaba en llamas, luego una colcha en otra habitación, una cesta de ropa en un cobertizo, un vestido de niña colgado de un gancho. Ford menciona un caso en el que se produjeron incendios en presencia de una niña adoptada en la familia Mac- MacDonald de Antigonish, Nueva Escocia, hasta que en marzo de 1922 su casa finalmente se quemó hasta los cimientos. Esto nos lleva a un aspecto significativo de muchos casos de poltergeist y brotes de incendios inexplicables. Generalmente parecen involucrar la intervención de niñas, a menudo niñas solitarias que habían sido adoptadas o trabajaban como empleadas domésticas en los hogares afectados. En muchos casos, como observaremos, estas agentes involuntarias del fuego son intimidadas por las autoridades para que confiesen su responsabilidad por incendios misteriosos porque esto les conviene. En abril de 1908, Margaret Dewar, una maestra jubilada de Whiteley, Northumberland, fue intimidada por el forense, la policía y los chismes de los vecinos para que cambiara su historia de que el 22 de marzo había encontrado a su hermana quemada viva en una cama sin señales de fuego. Su terror se interpretó como la incoherencia de la intoxicación y cuando volvió a contar la historia bajo juramento ante el tribunal, se sugirió de nuevo que estaba borracha. Ella persistió y el forense aplazó la investigación hasta que recobró el sentido. El New York Herald, el 6 de enero de 1895, habla de 20 incendios ocurridos el día anterior en la casa de Adam Colwell en Brooklyn.
Los policías investigaron y vieron cómo los muebles se incendiaban. Un agente incluso declaró que había visto cómo el papel pintado cerca del hijo de Caldwell, Willie, comenzaba a arder repentinamente. Se pensaba que la hija adoptiva de la familia Rhoda era la responsable, pero simplemente no había forma de que ella pudiera haber iniciado tantos incendios a la vista de los bomberos. Un hombre se presentó al día siguiente para decir que durante el periodo en que Rhoda había trabajado como empleada doméstica en su casa en Flushing, Nueva York, hubo incendios y que cesaron después de que él la expulsara. El mismo periódico del día siguiente registró cómo la niña sollozó su confesión cuando se enfrentó a los hechos durante un largo interrogatorio. Nos preguntamos cuántas otras confesiones se les han impuesto a niños desconcertados por parte de las autoridades que necesitan una solución clara a un misterio intricado. A ver qué dice la imagen. Cuando San Martín de Tours, fallecido en el 400 después de Cristo, celebró misa en la catedral de Tours, se vio un globo de fuego flotando sobre su cabeza. Su sucesor San Gregorio registró este y otros incidentes, incluyendo uno en la muerte de San Martín y otro durante un desfile de sus reliquias. El agente detrás de los misteriosos incendios a veces es descaradamente evidente. Jenny Bramwell, de 14 años, era una niña inglesa adoptada por Robert Dawson de Torah, Canadá. Según The St. Louis Globe Democracy del 19 de diciembre de 1891, la niña entró en trance después de una enfermedad. «Mira eso», exclamaba, y el punto del techo que señalaba comenzaba a arder. Mientras la señora Dawson y la niña estaban sentadas frente a una pared, las llamas brotaron del papel pintado. En la semana siguiente hubo muchos incendios en las cercanías de la niña, quemando su vestido, los muebles e incluso el pelaje de un gatito. The New York Sun, del 2 de febrero de 1932, informó de muchos incendios de origen indetectable en la casa de C. H. Williamson de Bladensboro, Carolina del Norte. Su hija parecía ser el centro del disturbio y, en una ocasión, mientras estaba de pie en medio de la habitación, sin fuego cerca, su vestido se incendió repentinamente, y de nuevo se contó que Willie Brew, de 12 años, en The San Francisco Bulletin, de octubre de 1886, prendía fuego a las cosas con la mirada. Sus padres pensaron que estaba enfermo del demonio y lo echaron. Un granjero local lo acogió y lo envió a la escuela. El primer día hubo 5 incendios en la escuela, uno en el centro del techo, uno en el escritorio de la maestra, uno en su armario y 2 en la pared. El niño los descubrió todos y lloró de miedo. Los administradores se reunieron y lo expulsaron esa noche. Tenemos en nuestros archivos historias que corroboran la información sobre personas propensas a los incendios. Consideremos por ejemplo el caso de Barbara Bully, quien estuvo involucrada en 7 incendios diferentes en Devon, Gloucestershire y Somerset en 4 años. The News of the World, 19 de octubre de 1975. En diciembre de 1983 ocurrió un espectáculo asombroso en Livorno, Italia. Una niña escocesa fue conducida a través de una multitud que coreaba Strega, o sea, bruja. La niña, Carol Compton, de 20 años, había estado trabajando como niñera para la familia Cecchini, para la familia Cecchini, y fue acusada de incendio provocado e intento de asesinato de su hija de 3 años. El año anterior había habido varios incendios inexplicables en la casa y una noche mientras la niña dormía, su cuna estalló en llamas. Los Cecchini creían que Carol era la responsable de los incendios, mientras que la abuela fue aún más lejos y acusó a la chica de echarle mal de ojo. Hay algunas pruebas de que Carol fue el foco de alguna actividad poltergeist que, según una teoría, podría haber sido desencadenada por un romance fallido, su soledad y sus tensas relaciones con otros empleados y con la familia Cecchini.
La criada de su anterior empleadora habló de vírgenes que se caían de las paredes y de cosas que giraban en presencia de Carol, y que su protegida en ese momento solía gritar al ser tocada por Carol. La multitud que rodeaba la corte de Livorno aparentemente provenía del sur, más supersticioso, donde vivían los Chequinis, y estaba alentada por Chiara Lovina, una curandera y clarividente, a quien los reporteros llamaban la monja negra. Lovina era expulsada con frecuencia de la corte gimiendo y agitando su gran crucifijo negro, alegando que el diablo le había revelado en un sueño que Carol y su madre estaban poseídas. Carol fue declarada culpable, sentenciada a 2 años y medio, pero liberada inmediatamente porque ya había pasado 16 meses en prisión en espera de juicio. Más tarde publicó un relato de su terrible experiencia bajo el título Superstición en 1990. A ver qué dice la imagen. Mientras Carol Compton estaba siendo juzgada en Italia, otro caso extraño estaba disfrutando de la atención de los medios. Se trataba de un joven italiano, Benedetto Supino, fotografiado aquí, sosteniendo una de sus sábanas carbonizadas. Se decía que estaba molesto tanto por el fenómeno como por su notoriedad. Un contraste interesante de la reacción a la propensión al fuego es el caso de Benedetto Supino, un chico de 16 años de Formia, cerca de Roma, de quien se hizo mención durante el juicio de Carol. Las cosas se incendiaban cuando las miraba, la maquinaria se detenía en su presencia y alguien afirmaba haber visto sus manos brillar en tales ocasiones. Pero en el reportaje de noviembre de 1983 no hay nada de la histeria que coloreó el caso de Carol, quizás porque su historia carecía de una abuela supersticiosa y una monja laica excéntrica. Después de realizar algunas pruebas, el doctor Giovanni Valesio, decano de Medicina Física de la Universidad de Roma, concluyó que Benedetto no era un chico eléctrico. Incluso un arzobispo salió a decir que el chico no era maligno ni milagroso. Fortean Times. Veamos ahora algunos casos de naturaleza que más siniestra en los que los brotes de fuego en realidad parecen estar dirigidos a algún pobre individuo. En Poltergeist Over England, Harry Price relata un caso que ocurrió cerca de su casa. En la noche del 18 de noviembre de 1943, los gritos de la señora Matt, Match Knight despertaron a los demás ocupantes de su casa. La encontraron en la cama, desnuda pero cubierta por las sábanas. La piel se le había desprendido de la espalda, pero por lo demás no había olor ni evidencia de quemadura. Un médico identificó la lesión como una quemadura grave y le administró morfina. Según The West Sussex Gazette del 23 de diciembre de 1943, la señora Knight murió de toxemia el 2 de diciembre. En la investigación, los expertos forenses testificaron que, a pesar de un examen exhaustivo, no se pudo encontrar evidencia de fuego ni de compuestos o líquidos corrosivos en su ropa ni en la ropa de cama. El jurado emitió un veredicto abierto. Esto recuerda un incidente más horrible en Marylebone, Londres, más de 100 años antes. El 5 de enero de 1820, y posteriormente, se produjeron incendios en la casa de los Wright, donde una niña de 10 años, Elizabeth Barnes, trabajaba como sirvienta. La señora Wright encontró su ropa en llama 2 veces mientras estaba sentada en la cocina con la niña. En una ocasión, el señor Wright, al oír los gritos de su esposa, la encontró en llamas cuando la niña no estaba presente. La hija de los Wright se hizo cargo de su madre, quien aun así se quemó por algún motivo desconocido y sufrió quemaduras tan graves que la acostaron.
tan graves que la llevaron a la cama. Sufrió quemaduras tan graves que la llevaron a la cama. Wright acusó a Elizabeth de provocar los incendios, pero la señora Wright defendió a la niña. Acostaron a la señora Wright y al salir de la habitación, Wright y su hija volvieron a la realidad inmediatamente por sus gritos, encontrándola en la cama rodeada de llamas. Los Wright arrestaron a Elizabeth. El registro anual de 1830 a 1831 termina su relato de este notable caso con el magistrado diciendo que no tenía ninguna duda de que la ingrata niña fuera responsable de alguna manera, pero aplazaría el asunto hasta que la señora Wright, quien siempre había creído que la niña era inocente, estuviera lo suficientemente bien como para testificar. En la granja Binbrook, cerca de Market Rasen, Lincolnshire, durante casi 2 meses objetos se arrojaban objetos por las habitaciones o se movían solos y se producían incendios en lugares inesperados. Esta vez la niña del caso, a quien el granjero había sacado del asilo para que fuera su sirvienta, no estaba en condiciones de ser arrastrada a la comisaría. El propio granjero le dijo a The Louth and North, The Lincolnshire News, el 28 de enero de 1905, que vio a la niña barriendo la cocina en el lado opuesto y en el lado opuesto, en el que vio a la joven barriendo la cocina en el extremo opuesto, del cual había un pequeño fuego bien vigilado. De, rep- de repente entré a la cocina y allí estaba ella barriendo, mientras la parte de atrás de su vestido estaba en llamas. Miró a su alrededor mientras yo gritaba y al ver las llamas corrió por la puerta. Tropezó y apagué el fuego con sacos mojados, pero sufrió quemaduras terribles y ahora está en el hospital Louth con un dolor terrible. La gravedad de sus heridas significaba que su espalda debía de haber estado ardiendo durante algún tiempo, pero la chica estaba segura de que no estaba cerca de la chimenea cuando se incendió. Durante el mismo caso, algo estaba matando a las gallinas del granjero. La ignorancia de la niña sobre el incendio, similar a un trance, se parece notablemente al extraño efecto calmante en los casos fatales de combustión humana espontánea. Curiosamente, a principios de ese mismo mes, algo quemó a una mujer, Elizabeth Clark, en la casa de beneficencia Trinity Hall, a pocos kilómetros de Market Rasen. El Hull, el Hull Daily Mail del 6 de enero de 1905 informó que al oír gemidos detrás de un tabique en el dormitorio a las 6 de la mañana, los compañeros de habitación de la mujer la encontraron cubierta de quemaduras. No quedaba ni un jirón de su camisón. La cama estaba intacta y durante la quema no había emitido ningún grito. Elizabeth Clark no pudo dar ningún relato articulado de lo que sucedió y murió poco después. Finalmente mencionamos la feroz persecución de Paul Hayes, un programador informático de 19 años en Londres. La noche del 25 de mayo de 1985 caminaba por Stepney Green cuando repentina e inexplicablemente se vio envuelto en llamas. Creyó que le habían rociado con gasolina y le habían prendido fuego. Fue como sumergirse en el calor de un horno. Desde los hombros hasta las muñecas sentía los brazos como si me los estuvieran pinchando con hierros al rojo vivo. Sentía como si me hubieran vertido agua hirviendo en el pecho. Creí oír mi cerebro burbujear. Gritando, cayó al suelo y se acurrucó pensando que se moría, pero tan de repente como empezó, terminó. Abrí los ojos. No había llamas ni humo. Entonces empecé a temblar de la impresión. Se tambaleó hasta el cercano hospital de Londres y recibió tratamiento por quemaduras en las manos, los antebrazos, la cara, el cuello y las orejas. El informe de The National Enquirer del 23 de julio de 1985 afirma que la policía y los investigadores médicos se quedaron con un misterio. Si el ataque no hubiera cesado, habríamos tenido que contar la historia de Paul Hayes en la siguiente sección. Combustión humana espontánea.
El fenómeno de un cuerpo humano vivo que repentinamente está en llamas y se convierte rápidamente en cenizas tiene una larga historia, pero nadie ha descubierto con precisión cómo y por qué ocurre ni las razones detrás de la selección de sus víctimas. Que un cuerpo se incendie de esta manera sin una fuente externa evidente, es el fenómeno opuesto al que describimos en la sección Afinidad del fuego y encendedores de fuego. Una teoría popular del siglo XIX era que las víctimas espontáneas del fuego eran borrachos que de alguna manera habían saturado sus cuerpos con bebidas espirituosas inflamables. Otra explicación antigua era la del castigo divino, que es paralela a la visión de las víctimas del rayo como pecadores o blasfemos. Sin embargo, había al menos una voz disidente en la antigüedad, la de Lucrecio. ¿Por qué? Se preguntaba. ¿Por qué? Se preguntaba, los dioses no se aseguran de que aquellos que han perpetrado algún ultraje abominable. ¿Por qué? Se preguntaba, los dioses no se aseguran de que aquellos que han perpetrado algún ultraje abominable sean alcanzados por un rayo. ¿Por qué, en cambio, un hombre con una conciencia libre de pecado queda atrapado y enredado sin previo aviso en la llama del cielo? Es un fuego extraño que consume solo la carne viva, normalmente el material más incombustible debido a la circulación de la sangre y al gran porcentaje de agua en sus células, dejando casi intactos la ropa de la víctima y otros alrededores. Desde el desarrollo de la teoría de la combustión en el siglo XVIII, la noción de tal fuego se ha considerado científicamente absurda. Sin embargo, desafiando la visión científica, todavía ocurren casos en los que las personas son atacadas repentinamente por el fuego como si surgiera de la nada. Una de las primeras explicaciones científicas de la combustión humana espontánea buscó vincularla con esas esferas de luz centellante que flotaban sobre pantanos estancados. Se sabía que estos fuegos fatuos, como se los conocía en el folclore, eran gran parte metano, CH2, que burbujeaba a partir de materia vegetal en descomposición. El verdadero misterio era cómo podía encenderse algo que el metano no hace por sí solo. De manera similar, la acción bacteriana en los intestinos de animales y humanos produce metano y también hidrógeno, H2, y fosfano, pH3, también conocido como hidrógeno fosforecido, todos inflamables una vez que han sido encendidos por una fuente externa. Relacionado con el fosfano está el difosfano, P2H4, que realmente se enciende espontáneamente al entrar en contacto con el oxígeno. Pero los químicos han mantenido durante mucho tiempo que las condiciones, pero los químicos han mantenido durante mucho tiempo que las condiciones en el intestino humano hacen improbable la producción de difosfano. Sin embargo, John Emsley, en The Shocking History of Phosphorus del 2000, cita una investigación alemana que ha detectado tanto fosfano como difosfano en heces humanas. Las cantidades son minúsculas, milmillonésimas de gramo, pero según Emsley es posible que en raras ocasiones se acumule suficiente difosfano y se encienda en un encuentro casual con algo de oxígeno, incendiando una bolsa de metano y fosfano. Esto satisfaría la observación de John Heimer de que en tantos casos el lugar de la destrucción ha sido el abdomen. Emsley se refiere a un curioso ejemplo de combustión humana espontánea de 1992 de Jenny Randolph y Peter Hugh. Durante la Segunda Guerra Mundial, una patrulla del ejército que cruzaba un campo en Dorset quedó absolutamente asombrada cuando una oveja estalló en llamas no muy lejos de ellos. Creyeron que ya estaba muerta, pero no se había descompuesto en absoluto. Mientras yacía del lado de su estómago salían llamas azules. Aún no se ha descubierto por qué la combustión espontánea en animales, especialmente en vacas, que producen enormes volúmenes de metano, no se observa con mayor frecuencia. Un caso moderno, la muerte de una joven estudiante de cocina en Witness, Cheshire, ilustra la naturaleza repentina del ataque de fuego, la impotencia de los que estaban cerca y las dificultades que estos casos presentan para las diversas autoridades.
En la mañana del 28 de enero de 1984, Jacqueline Fitzsimmons, de 17 años, salía de una clase con amigos cuando bromeó diciendo que sentía calor y olía quemado. Entonces, sorprendentemente, de repente se convirtió en una antorcha humana. Según uno de los presentes, en segundos parecía una doble de cine en televisión. Aunque las quemaduras, principalmente en la espalda, se consideraron menores, se desplomó 2 semanas después y murió, probablemente por una infección del daño a sus pulmones. Peter Hough y Jenny Randles, ufólogos interesados en la comunicación. Peter Hough y Jenny Randles, ufólogos interesados en los casos de combustión humana espontánea, fueron invitados por la policía local a asistir a la investigación realizada un poco más de un año después. Esperaban un reconocimiento oficial de este misterioso fenómeno y de las razones por las que Jacqueline se incendió en primer lugar y por qué sufrió una muerte tardía, dada la cantidad de testigos cercanos y la prolongada supervisión mediática. Como informaron a Fortean Times, sus esperanzas se vieron frustradas, los testigos fueron interrogados de forma inadecuada y el testimonio clave de un informe especial encargado por la Brigada de Bomberos de Cheshire al prestigioso Instituto Shirley de Manchester, que estableció la improbabilidad de que la ropa de la chica se iluminara con- se, se prendiera con una cocina, no se consideró prueba por instrucciones del forense. Peter Hough escribió: "El jurado podría haber emitido un veredicto abierto, pero después de 10 minutos regresaron con un veredicto de desgracia que respaldó la desacreditada teoría de la cocina". Más tarde, uno de los amigos de Jacqueline, que estuvo presente en la tragedia, desestimó el veredicto como basura. Cuando pasamos junto a ella no había nada. Segundos después, su espalda era una masa de llamas. Uno de los casos mejor documentados de combustión humana espontánea es el de la señora Mary Reeser de San Petersburg, Florida, quien falleció en un incendio la noche del 1 de julio de 1951. A la mañana siguiente, su casera, al llevarle un telegrama, encontró el pomo de la puerta del departamento de la señora Reeser demasiado caliente para tocarlo. Dos pintores que trabajaban cerca lograron abrir la puerta y se encontraron con una ráfaga de aire caliente. No pudieron ver ni un rastro de la regordeta señora de 67 años. Su cama estaba vacía y aunque la habitación presentaba señales de incendio, solo había un poco de humo y una débil llama en la viga de un tabique que separaba la habitación individual de una pequeña cocina. Los bomberos apagaron fácilmente el fuego y arrancaron el tabique quemado. Detrás de este, en lugar de la señora Reeser y su sillón, encontraron un círculo ennegrecido en el suelo, algunos muelles enrollados, un hígado carbonizado, un fragmento de columna vertebral, un cráneo encogido al tamaño de un puño y justo en el borde de la zona quemada una zapatilla de satén negro que envolvía un pie izquierdo quemado a la altura del tobillo. Eh, El caso fue investigado a fondo por bomberos, expertos en incendios provocados, patólogos y agentes de seguros. Se revisaron los electrodomésticos y el cableado, pero no se encontró la causa del incendio. Curiosamente, no había señales de fuego excepto cerca de la silla, pero ahí había sido anormalmente intenso. Un espejo en la pared se había agrietado por el calor. Las placas de plástico de los interruptores se habían derretido y en el baño se dañaron más artículos de plástico. A ver qué dice la imagen.
En 1888, el doctor J. Mackenzie de Aberdeen asistió al caso de un viejo soldado que murió quemado en un pajar. Descansaba sobre una viga y estaba rodeado de fardos de heno intactos. No se había visto fuego, no se habían oído gritos, y por los rasgos conservados de su rostro no sintió dolor. Un espejo en la pared se había agrietado con el calor. Las placas de plástico de los interruptores se habían derretido y en el baño se dañaron más artículos de plástico. En la investigación se dijo que los crematorios normalmente utilizan una temperatura de 1375 grados centígrados sostenida durante horas para incinerar un cuerpo, e incluso entonces tienen que recurrir a trituradoras para, para pulverizar los restos al estado en el que se encontró el cuerpo de la señora Reeser. Suponiendo que de alguna manera se generó un calor de esa intensidad, ¿por qué, se preguntó, no se quemó la pared detrás de la silla? ¿Y por qué no se quemó una pila de periódicos a menos de 30 centímetros de distancia? El FBI emitió un comunicado el 8 de agosto sugiriendo que la señora Reeser había tomado sus pastillas para dormir habituales y se había quedado dormida en la silla mientras fumaba. Su informe se cita íntegramente en Mysterious Fires and Lights de 1967 de Vincent Gaddis, pero los expertos testificaron que incluso si su ropa se hubiera incendiado, solo podrían haberla quemado superficialmente y que ni ella ni el relleno humeante del sillón podrían haber generado y mantenido un calor suficiente para encender un cuerpo humano, para, bueno, para quemar completamente un cuerpo humano. Por coincidencia, uno de los patólogos más destacados de Estados Unidos, especializado en muertes por incendio, el doctor Wilton Krogman, estaba de vacaciones muy cerca y se unió a las investigaciones. Expresó públicamente su desconcierto ante el suceso, considerándolo lo más asombroso que jamás había visto. Nunca en toda su experiencia había visto un cráneo humano encogido por calor intenso. Normalmente ocurre el efecto contrario. En una entrevista con el investigador forteano Larry E. Arnold para su detallado estudio En llamas de 1995, el doctor Krogman pareció revisar su opinión de medio siglo antes. Parecía sugerir que era un engaño, una trampa, en gran parte porque los hechos eran muy anómalos y la evidencia crítica, las cenizas de la señora Reeser y la evidencia crítica, como la ceniza de la señora Reeser, desapareció de camino al FBI para su examen. Creo que el caso se cerró con excesiva prisa, le dijo Arnold. Eso es todo lo que puedo decir. Hay muchas referencias a la combustión humana espontánea por parte de escritores de los siglos XVIII y XIX, incluyendo a De Quincy, Dickens, Melville y Zola. Estas a menudo se basaban en casos famosos como el de la condesa Bandy de Casella, de quien solo se encontraron una cabeza, 3 dedos y ambas piernas en un montón de cenizas, a 1,5 metros de su cama, en algún momento antes de junio de 1731. El relato más antiguo sobre la condesa se encuentra en la revista Gentleman's Magazine de esa fecha. Se pueden encontrar muchos relatos similares en los primeros libros de texto sobre jurisprudencia médica, ya que tales incendios a menudo han dado lugar a sospechas de criminalidad. Por ejemplo, en el Encyclopädisches Wörterbuch de Berlín de 1843 menciona el montón de cenizas que eran los restos de la esposa de un francés llamado Millet de Reims de 1725. Millet fue acusado de una aventura con su bella sirvienta acusado de asesinar a su esposa y usar fuego para ocultar la evidencia. Sin embargo, en la investigación se reconoció como un caso genuino de combustión espontánea y Millet fue absuelto. A ver qué dice la imagen.
Ilustración de Fizz, de la famosa escena de la novela de Dickens Casa desolada, cuando se descubrieron los restos humeantes del señor Krug. Acá hay un pequeño trozo de suelo quemado. Aquí está la yesca de un pequeño paquete de papel quemado, pero no tan ligera como de costumbre, pareciendo estar empapada en algo. Y aquí está, es la brasa de un pequeño tronco de madera carbonizado y roto, salpicado de cenizas blancas. ¿O es carbón? Oh, horror, está aquí y esto es lo que huimos. Y esto de lo que huimos apagando la luz y volcándonos a unos otros en la calle, es todo lo que lo representa. El doctor E. S. Reynolds, al dirigirse a la Sociedad Patológica de Manchester sobre, sobre el tema de la combustión espontánea en 1891, recorrió a la teoría actual de que la mayoría de las víctimas son ebrias. Hoy en día se suele decir que se quedan dormidas mientras fuman, ignorando los casos en los que la víctima no fumó ni bebió. Pero incluso los escépticos como Reynolds hablan de casos que desafían sus propios criterios. Escribe sobre las piernas de una mujer carbonizadas dentro de sus medias intactas. Hace el British Medical Journal, 21 de marzo de 1891. En el London Daily News del 17 de diciembre de 1904 hay un artículo sobre el caso de la señora Thomas Cochrane de Ross Hall, Falkirk, que murió quemada en su silla, rodeada de almohadas y cojines sin quemar y sin emitir un solo grito. Claramente hay un misterio en torno a estos casos, con indicios de ocultismo que inhiben la investigación seria por parte de médicos y científicos. El Madras Mail, el 13 de mayo de 1907, relata cómo dos agentes de policía llevaron el cuerpo de una mujer aún humeante al registro del al regis- al aún humeante al magistrado del distrito cerca cerca de Dinapur, India, tras haber estallado en llamas. Su habitación no fue alcanzada por el fuego y la ropa que vestía no se quemó sobre su cuerpo quemado. ¿Qué clase de fuego puede consumir un cuerpo y dejar la ropa y el entorno anormalmente intactos? Esta asombrosa característica se observa una y otra vez. Maxwell Kay y Delphine Davis, en su libro Domando a los truenos de 1969, sugieren que podría estar involucrado algún tipo de transacción subatómica, una idea que podría ser aceptada por el nuevo campo de investigación energética llamado fusión fría. Sin embargo, hasta donde sabemos, nadie ha llevado un contador Geiger a una escena sospechosa de combustión humana espontánea. En otro ejemplo de esta extraña localización de la combustión, el New York Sun, del 24 de enero de 1930, informó sobre una investigación sobre la señora Stanley Lake en Kingston, Nueva York, en la que el forense dijo, aunque su cuerpo sufrió quemaduras graves, su ropa ni siquiera se chamuscó. En nuestras otras secciones sobre incendios extraños, observamos esta misma selectividad en acción. Varios estudiosos de la combustión humana espontánea han identificado otro aspecto recurrente. Las víctimas a menudo parecen estar en una especie de trance. A ver qué dice acá. Una escena típica de combustión humana espontánea. El incendio en Pensilvania en noviembre de 1964 parece haber sido intenso, rápido y localizado, dejando solo las piernas de Helen Conway. En Cosmos hay un relato del doctor Berthold presentando a la Société Médicos
quirúrgicales sobre su investigación del caso de una mujer encontrada quemada hasta la muerte en una habitación casi intacta en París el 1 de agosto de 1869. Dijo que era como si el cuerpo hubiera estado en un horno intenso, pero que solo el suelo bajo el cuerpo se había quemado. No podía entender por qué la mujer no había gritado para ser escuchada por los demás ocupantes de la casa. Otro caso, los cuerpos carbonizados de 5 hombres fueron encontrados sentados en posiciones casuales en un automóvil en una carretera secundaria cerca a Pikeville, Kentucky. El relato del Syracuse Herald Journal, 21 de noviembre de 1960, no describe el estado del automóvil, pero cita al forense desconcertado por la ausencia de cualquier signo de lucha por escapar. Uno de los casos más extraños fue resumido por Ford de un periódico inglés, el Dartford Chronicle, 7 de abril de 1919. A las 2:30 am, un conocido autor, J. Temple Thurston, fue encontrado muerto, quemado de cintura para abajo. No había rastro de fuego en su ropa ni en su habitación, pero afuera de la puerta de esa habitación, los bomberos encontraron un incendio y no pudieron entender cómo comenzó ni por qué se había limitado a ese lugar. Thurston estaba completamente vestido y solo en la casa. Todavía tenía dinero en los bolsillos y no había señales de que el fuego se usara para enmascarar un robo. La investigación arrojó un veredicto de muerte por insuficiencia cardíaca provocada por la inhalación de humo, y una vez más se expresó la sorpresa de que si Thurston hubiera estado despierto cuando descubrió el incendio, no hubiera escapado ni pedido ayuda a sus vecinos. Varios documentales de televisión han intentado explicar la combustión humana espontánea, a menudo con demostraciones muy sospechosas del efecto vela, en el que la grasa corporal es el combustible y la ropa de la víctima es la mecha. En agosto de 1998, la serie científica QED de la BBC realizó una demostración cuidadosa e impresionante. El doctor John DeHaan, especialista forense del Instituto de Criminalística de California, envolvió un cerdo muerto en una manta y lo colocó en una réplica de una sala de estar. Le vertieron una pequeña cantidad de gasolina en el hombro y le prendieron fuego. 5 horas después, el cuerpo seguía ardiendo y habría continuado si no se hubiera apagado. Los defensores de la combustión humana espontánea han tendido a pensar en términos de un infierno intenso y localizado, pero DeHaan demostró que una vez iniciado, un incendio prolongado de baja intensidad podría reproducirse de forma de, de forma convincente. Muchas, muchas de las características de la combustión humana espontánea, pero DeHaan demostró que una vez iniciado un incendio prolongado. Pero DeHaan demostró que, una vez iniciado, un incendio prolongado de baja intensidad podía reproducir de forma convincente muchas de las características de la combustión humana espontánea. Las extremidades del cerdo estaban intactas y los huesos eran friables, desmoronándose al pincharlos. Los efectos en la habitación fueron localizados: una radio de plástico parcialmente derretida y una mesa de madera cercana quedó ligeramente chamuscada. Sin embargo, esto todavía deja muchas preguntas sobre los casos reportados de combustión humana espontánea sin respuesta, a pesar de que la afirmación de la publicidad de QED, a pesar de la afirmación de la publicidad de QED. Observamos que se utilizó un acelerante para iniciar el fuego en primer lugar cuando en muchos casos no hay ninguna indicación de una fuente de ignición o cuando hay una clara evidencia de la rapidez de la combustión. A ver la imagen. Los restos de Los restos de Bailey el Vagabundo muestran la naturaleza inusualmente localizada del incendio en la región de su abdomen, de donde se vieron salir de donde se vieron salir llamas azules. Su agonía fue tan intensa que sus dientes se incrustaron en el poste de la escalera.
Larry Arnold investigó el tema durante 23 años y su minuciosa investigación histórica se complementó con muchas horas de conversaciones con investigadores de incendios. Su libro está repleto de nuevos casos y análisis sensatos de teorías, así como de observaciones directas de policías y bomberos. Contrariamente a lo que se creía, afirma, la combustión humana espontánea no siempre es mortal y la existencia de supervivientes plantea un profundo desafío para quien lo desmiente. Para Arnold, la característica principal de los casos verdaderos de la combustión humana espontánea es la indicación de que el fuego se origina dentro del cuerpo y quema hacia afuera. Con las muertes por incendios con las muertes por incendios convencionales es al revés, y es por eso que la mayoría de las autoridades consideran que la combustión humana espontánea y es por eso que la mayoría de las autoridades consideran la combustión humana espontánea como una herejía científica o una mera superstición basada en una mala observación. John Heimer, un oficial retirado de la escena del crimen del CID de Went, está de acuerdo con Arnold. La experiencia de Heimer con la combustión humana espontánea comenzó con su investigación de los restos carbonizados de Henry Thomas, de 73 años, en Ebu Vale, el 6 de enero de 1980. Lo que vio fue contrario a su experiencia de muertes normales por incendio. Las extremidades sobresalían de un montón de cenizas. Los objetos domésticos cercanos estaban chamuscados o parcialmente derretidos, pero solo la vecindad del cuerpo estaba carbonizada. Las superficies lisas, al igual que las ventanas y la bombilla, estaban cubiertas de grasa amarilla y la habitación goteaba con la condensación de agua originada en el cuerpo. La investigación de Heimer se detalla en su libro The Entrance in Flame de 1996, incluyendo otros casos británicos que conoció durante su investigación. Uno de ellos se refería a la muerte de un vagabundo conocido como Bailey en las escaleras de un edificio desierto en Lambeth, Londres, el 13 de septiembre de 1967. El equipo de bomberos estaba dirigido por Jack Stacy, quien en 1986 le contó a Heimer la visión más extraña que habían presenciado en toda su carrera. Tenía una hendidura de 10 centímetros en el abdomen de la que salía con fuerza una llama azul que empezaba a quemar las escaleras. Extinguimos las llamas introduciendo una manguera en la cavidad abdominal. Bailey estaba vivo cuando empezó a arder y debió de tener un dolor terrible. Sus dientes estaban hundidos en el poste de caoba de la escalera. La importancia de este caso no se puede sobreestimar, ya que un oficial de bomberos con gran experiencia insiste en que el fuego provenía del interior del abdomen. En Fortean Times, el archivista Peter Christie describe su búsqueda de documentación original del caso, frecuentemente citado de Grace Pett de Ipswich, quien murió en combustión el 9 de abril de 1744. Su caso se popularizó gracias a un capítulo dedicado en las cartas sobre magia natural de Sir David Brewster de 1868. Grace fue encontrada por su hija en un suelo de madera como un bloque de madera ardiendo con un fuego brillante sin llamas. Su abdomen se había reducido a cenizas. Brewster menciona obedientemente que Grace había estado bebiendo y que la ropa y un biombo de papel cercano estaban intactos. Christie encontró un relato de la investigación sobre Grace Pett que generalmente confirmó que, aparte de sus extremidades, había sido tan reducida a cenizas como para ser puesta en el ataúd con una pala. Una fuente adicional proporcionada por Christie revela a la opinión local previamente desconocida de que Grace era sospechosa de ser una bruja. Aparentemente un vecino que criaba ovejas consultó a un mago sobre por qué algunas estaban muriendo y le aconsejaron quemar una, presumiblemente en la creencia de que esto convocaría a quien las hubiera hechizado. Casualmente, la noche en que el granjero quemó una oveja, Grace también murió. Se decía que sus pies no quemados correspondían a las patas atadas de la oveja.
A ver la imagen. Los bomberos limpian después del descubrimiento de los restos de la señora M.H. Ritzer en San Petersburgo, Florida, el 2 de julio de 1951.